Continuamos con lo previsto para el día de hoy, teniendo en cuenta que en estos días se llevaron adelante las elecciones en Ecuador en el marco de una situación compleja dada por la pandemia, la forma en que fue gestionada en aquel país y el posicionamiento, enfrentado entre los correístas y Lasso, que era el candidato oficialista, y que en el día de ayer, según las encuestas, iba a ser el flamante ganador por más de 40 puntos, pero efectivamente se impuso el correísmo con más del 32%, pero con el batacazo también de la izquierda ambientalista. Para que nos dé mayores detalles, ya le damos la bienvenida a nuestro especialista en cuestiones internacionales, Lucas Castiglioni. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día, Soledad te saluda. Hola, buen día, Soledad, ¿cómo andan? Bien, sorprendidos todos después de haber escuchado durante toda la semana esta gran diferencia que había entre los candidatos allí en Ecuador y finalmente este triunfo, al menos en primera vuelta de Andrés Arauz, y este posicionamiento aparentemente en segundo lugar, porque está muy reñido todavía, de el candidato Yacu Pérez. Bien, sí, bueno, como marcabas nuevamente, las encuestadoras dejaron su papel marcado por ciertas inexit que no fueron exactas, pero apostaron a un voto solapado, ¿no? A ese Sí. voto que no se declaraba bueno, y qué sector lo iba a tomar. Algunas cosas para pasar en limpio. Bueno, Andrés Arauz ganó las elecciones con 32% de los votos, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta. Uh-huh. Y entonces el 11 de abril tendremos el balotaje. Y en el segundo lugar está muy reñido, cerca de 15.000 votos de diferencia, pero estarían dando como quien accedería a ese balotaje a Yacu Pérez, que es el representante del partido Pachacutic, que Uh-huh. es el brazo político electoral de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Yacu Pérez con 19,8%, dejando en tercer lugar y por fuera a quien se iba a considerar el principal rival del movimiento que encabeza Rafael Correa, a Guillermo Lasso, el banquero y también opositor de Correa, y también funcionario durante un gobierno que encarnó las principales crisis económicas a principios de siglo en el Ecuador. Eso para pasar en limpio. Todavía no está definido, tenemos cerca del 97% de las mesas escrutadas, pero la tendencia sería esa. Ganó el candidato de Correa, pero no le alcanza y tendremos balotaje. Guillermo, en ese escenario, ¿qué le conviene a Arauz? ¿Le conviene competir contra Lasso o contra Yacu Pérez? Bueno, hay una situación de donde identificar políticamente a estos candidatos. El caso de Lasso es más claro, ¿no? Porque ya fue opositor durante mucho tiempo en términos electorales, confrontando directamente con Correa o con el partido que representaba a Correa. Y Yacu Pérez, que viene de un sector del que tuvo un protagonismo muy fuerte durante el primer gobierno de Correa, es más, participando con mucho protagonismo en el 2009 y en el 2008, ¿no? Con todo el proceso constituyente, que Sí. después terminaron criticando, ¿no? El sector indígena tiene un peso muy grande en Ecuador, y el Pachacutic terminó criticando y siendo opositor muy grande al correísmo, y es más, en las elecciones del 2017, en el movimiento Pachacutic y quien es actualmente el candidato, terminó apoyando a quien iba a enfrentar al candidato de Correa, que en ese momento era Lasso. En la declaración de aquel entonces es preferible un banquero a un dictador, eso había dicho Yacu Pérez. Pero es complejo identificarlo,
no lo identificaría como un representante de la izquierda, sí en el heterogéneo mundo de la CONAIE, donde tuvieron mucha participación en las movilizaciones del 2019, con reivindicaciones ambientalistas, ahora actualmente con un discurso ambientalista muy, muy fuerte, pero con un discurso, incluso con argumentos que utiliza la derecha para criticar Claro, al candidato de Correa y al gobierno en general, ¿no? Y a claro. todo lo que denominan e incluyen confusamente, digo confusamente por cómo se manifiesta como populismo y demás. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿podemos atisbar de alguna manera que en el caso de ser finalmente Yacu Pérez quien vaya al balotaje, va a obtener los votos de Lasso? Bueno, Porque en hay ese de, caso estaría con amplias chances de ganar el balotaje. Bueno, hay declaraciones que vienen de ese lado, ¿no? De ida y vuelta, tanto de Pérez hacia Lasso, como mencionamos en 2017, Ujú. y al revés, de Lasso y el sector de derecha liberal, manifestando el apoyo a cualquier candidatura que sea anticorreísta, Claro. ¿no? Entonces, eso está por verse en lo que queda de campaña. También hay algo que está terciando, ¿no? Si lo de Yacu Pérez es una novedad para las encuestas, o principalmente novedad para quienes lo leemos desde afuera, ¿no? Sí, claro. No lo teníamos en la órbita del balotaje. Pero la otra novedad también es un candidato empresarial que se lo marca como outsider, que quedó en cuarto puesto y tiene el 16%. Claro. Y ahí el propio Arauz fue elogioso a su candidatura, a su desempeño, y ahí va a haber también una disputa Claro. por esos votos. Pero es un escenario abierto y este discurso de un frente antipopulista hay que ver cómo se encarna, ¿no? Claro, totalmente. Lo interesante en esto que vos remarcabas, ¿no? Que Yacu Pérez, para quienes lo leemos desde afuera, estaba fuera del radar por esta tradición o insistencia en leer las elecciones y los escenarios políticos de manera dicotómica y que efectivamente se pierden estos detalles que resultan ser más que importantes. Digo importante porque esto también modifica un poco la sensación de bipartidismo, de dos lugares, de la grieta, si se quiere de alguna manera, que atraviesa la política internacional también, y pone sobre la mesa el juego de la política, ¿no? Cómo y de qué manera se van dando los acuerdos para finalmente que el próximo 16 de abril, dijiste. 11. El Sí. 11 de abril sepamos finalmente qué es lo que va a pasar con Ecuador. ¿Cuál es la situación de Ecuador en términos económicos hoy? Bueno, algo muy importante que lo quiero atar a lo económico es de esta visión dicotómica, y nos falta un actor importante, el actual presidente. Claro. Tuvo un pésimo desempeño electoral, 1,6% tuvo su candidata, que bueno, ni él se puede presentar por la mala imagen que tiene. Situación que se va repitiendo, ¿no? En algunos escenarios, estoy pensando lo que pasó acá en la Argentina con Macri, ahora lo que sucede en Ecuador, ¿no? En que estos movimientos no pueden reafirmar su posicionamiento a nivel de gestión nacional. Claro, la ola neoconservadora que se planteó en América Latina, ¿no? De 2015, que se marcaba, ¿no? Argentina, bueno, el golpe en Brasil, Sí. y después la victoria de Bolsonaro con la proscripción de Lula, ¿no? Bolivia. El golpe en Bolivia, ¿sí? Pero hubo algo, esos 40 días que comenzaron acá América del Sur, que se inauguraron con las movilizaciones en Ecuador, ¿no? Sí. Que fueron de octubre del 2019. Sí. Y ahí lo quiero enganchar con esto que vos preguntabas sobre la situación económico-social, el desastre del manejo sanitario que tuvo Ecuador y está teniendo en el marco de la pandemia,
también responde a las convicciones políticas económicas y que se manifiestan en políticas sociales que tiene el actual gobierno, ¿no? Ujú. Y ese vuelco que trató de llevar a cabo Lenín Moreno se vio económicamente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue el origen de estas movilizaciones, la crisis política que fue expresión de esto, y actualmente el año pasado llevó a cabo un proceso de reestructuración de su deuda y una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional que siguió los principios de la negociación del lado del mercado. Y es interesante ver esa comparación con los primeros pasos del gobierno de Rafael Correa en el 2007 y en el 2008, tanto en materia de deuda externa, que llevó a cabo una auditoría, llevó a cabo una negociación muy fuerte con los acreedores privados y con el FMI, de confrontación directa, y es más, y un dato más importante también, Correa fue uno de los principales impulsores de una nueva arquitectura financiera internacional, y Arauz estuvo ahí como una de esas caras visibles, joven, sí, ¿no? Por su corta edad también, pero para ver cómo en menos de 4 años Lenín Moreno dio un giro de 180 grados que es difícil de revertir. Sí, que hay que recordar que Lenín Moreno asume de la mano de Correa y luego efectivamente trastoca su posicionamiento completamente. Sí, eso no hay que olvidar. Lenín Moreno fue vicepresidente desde la primera presidencia, sí, de Correa, y además, bueno, después de las elecciones del 2017, hace una intervención sobre el partido, y no solamente esa intervención institucional del partido Alianza País, llevó a cabo una persecución política, judicial, mediática. El giro mediático fue muy claro. Correa tiene una posición muy dura contra los medios en Ecuador, y controvertida también para revisar también, pero esa confrontación que llevó a cabo Correa se dio también un giro de 180 grados por Lenín Moreno, que terminó con la persecución de Correa, y que Correa no puede volver al proscripto, directamente proscripto. Está. Claro, y la proscripción del 20, ¿no? Del año pasado, que el propio Correa quería hacer la fórmula a la Argentina Fernández, con su candidatura como vicepresidente y Andrés Arauz como presidente, pero finalmente no pudo. La justicia no se lo habilitó. Bien, más que claro y completo, Lucas. Por supuesto, te agradecemos muchísimo y te vamos a estar convocando porque efectivamente la realidad internacional no para y nos convoca también desde Radio Universidad, así que gracias por tu tiempo y nos estamos hablando. Bueno, muchas gracias y que tengan una buena semana. Abrazo. Dialogamos de esta manera con nuestro especialista en cuestiones internacionales. Él es integrante de los equipos de la Universidad en Relaciones Internacionales, Lucas Castiglioni, dándonos algunas precisiones respecto de los resultados en las elecciones en Ecuador que se dieron durante este fin de semana y de cara al balotaje del próximo 11 de abril, en donde efectivamente va a estar Arauz, pero todavía resta por saber quién de los dos otros candidatos será el que compita, Pérez o Lasso. Veremos.